Hola, soy Lourdes Montiel Peñalver, sanadora del trauma y escritora del alma. Esta semana quiero hablarte de una realidad que pocos han conocido y que incluso aún yo misma sigo descubriéndome, ¿no? Porque una de las partes más complejas de escribir no es solo el sentarte, escribir con tus demonios, con tus sombras, es luego el darle esa voz que ha estado silenciada durante muchos años. Y el fin de semana estuve leyendo mi libro, validándolo, encontrando como ese momento y ese espacio donde yo me sintiera capaz y con presencia, ¿no? Para poder enfrentarme una vez más a esa realidad que hasta ahora había sido en fragmentos grabando el audiolibro. Sin embargo, una vez que he tenido el libro entre mis manos, el sentir el papel, el sentir el peso ha sido como esa vuelta a la realidad de, vale, es que esto es real, esto me ocurrió y es algo que ya he dejado y he procesado, ¿no? Sin embargo, ahora me viene el momento más desafiante también, que es mostrarlo al mundo y, y no desde un lugar de validación o de contar mi historia porque quiera que la gente me mire con compasión, ¿no? Una de las cosas por las que yo no quería contar nunca lo que me pasaba era porque cuando tú dices a alguien, no, han asesinado a mi hermano, la gente me miraba con pena, se quedaban en silencio, no sabían qué decir, qué hacer, incluso me pedían perdón por no saber qué decir. Y es que en esos momentos no hay que decir nada, simplemente dar presencia. E incluso han pasado los años y es algo que ya he procesado, que he sanado, he integrado, como pronto podréis incluso tener en vuestras manos mis palabras o en poquito más el audiolibro. Sin embargo, es como esas caras a mí no me ayudaban, era como, ¿sabes? Me miraban desde un lugar que ya me miraba yo en un espejo, ¿no? ¿Qué pasa? Que a la hora de tener el libro entre mis manos he podido ver esa grandeza de valentía, de coraje, de resiliencia, de haber salido por muchas situaciones complejas que he tenido en la vida, porque aquí hay algo que no me ha gustado mucho mencionar en la vida, porque sentía que era algo para mí, ¿no? Porque cuando en las noticias salió la muerte de mi hermano, hubo esa connotación de morbo en las noticias, ¿no? De drama, de al final ganan lectores a través de una historia que incluso cuando yo leí mi propia historia en un periódico, era mentira. No es que fuera mentira del todo, obviamente, a mi hermano lo habían asesinado con 5 balas, narraron cómo había muerto, etcétera, pero cuando hablaron de mi hermano había una realidad que no contaban, porque ellos decían que mi hermano quería opositar para bomberos. ¡Ostras! ¿Cuánto morbo tiene eso? O un chaval de 25 años que quería opositar para bombero, una feliz vida. Y eso era mentira, mi hermano amaba el deporte. Desde un lugar de entrenamiento personal le encantaba ayudar a personas en el gimnasio. Él mismo era culturista, era una persona muy grande, él medía 2,03 m y es verdad que físicamente si tú lo veías decías, ostras, impactaba un montón el físico de mi hermano. Incluso tenía como esa autoridad, ¿no? Sin embargo, cuando lo conocías es que era bondad, pues tenía un corazón enorme, como al final quedó escrito en su lápida. No fueron tus 2 metros, fue tu corazón lo que te hizo grande, porque detrás de ese cuerpo había una bondad inmensa. Y el día que él estaba trabajando era su segundo día de trabajo en ese lugar específico y pues en cuestión de 20 minutos falleció. Quiero decir, él llegó a trabajar y se encontró con un problema en relación al dueño, con unos señores que estaban allí celebrando, que habían salido de prisión o que estaban celebrando un cumpleaños, ya no lo sé, porque ellos sí que tenían algunos antecedentes. Y cuando llegó mi hermano, trató de poner orden, trató de poner paz, ¿no? Porque había ese conflicto, incluso esas personas que estaban invadiendo a las camareras, ¿no? También esa connotación machista. ¿Qué ocurre? Que la persona que fue echada del local se fue y volvió al muy poco tiempo con un arma y decidió usarla e ir contra el dueño del local.
¿Qué pasa? Que mi hermano, pues su cuerpo era su protección, ¿no? Hay veces que no eres consciente de eso hasta que pones tu cuerpo delante de la persona a la que están apuntando, y pues mi hermano se llevó 5 disparos, salvó al dueño del local, también salvó a su hijo que estaba por allí. Y cuando llegó la policía y todo, declararon obviamente que mi hermano estaba trabajando, incluso el dueño declaró eso. Sin embargo, al día siguiente o a los 2 días siguientes, ya no me acuerdo porque mucha de la narración que te puedo contar es todo más de que me lo han contado a mí, yo no lo viví presente porque allí no estaba, y aunque hubiera estado, pues mi mente seguramente se hubiera quedado en shock. Pero el dueño a los días declaró que no, que mi hermano no trabajaba allí. ¿Por qué? Porque él todavía no le había hecho un contrato. Estaba 2 días trabajando, mi hermano murió gratis porque incluso no tuvo un seguro a nivel laboral, que bueno, él ya estaba muerto, pero igual nos hubiera ayudado a nosotros, a su familia, a pagar un entierro, a pagarnos una terapia que necesitaba, y no pude permitírmela hasta que un año después yo tenía un trabajo fijo y pude permitírmelo. Sin embargo, mi madre no se lo pudo permitir, mi hermana tampoco, hasta después de años y de yo haber salido de esa oscuridad un poquito, ¿no? Haber empezado a tocar esa puerta que era interna en realidad. Siempre he estado tocando puertas externas hasta que llega el momento en que te das cuenta que la puerta que tienes que abrir es tuya, interna. Y ahora ha llegado mi momento de abrirme con todo lo que estoy transitando, ¿no? Entonces, en la lectura de mi libro estos días anteriores, empecé a leer esa realidad que fue mía, incluso en un diario de 2 meses en los que me preguntaron: Lourdes, ¿cuáles son tus valores? ¿Quién es Lourdes? Y cuando yo me pregunté cuáles son mis valores, me di cuenta de que no tenía. Y no es que no tuviera, obviamente tenía, sin embargo, como esos valores base, era como, ¿qué valgo yo? ¿Por qué? Porque para mí la vida había tenido un precio que yo misma vi en una sala hacer esa transacción económica en billetes, ¿vale? En mano. Entonces para mí ahí tuve también esa herida del dinero, ¿no? Y al final es como parece que en este mundo lo valioso tiene un precio, y no es así. Para mí la vida había tenido un precio y yo me empecé a negar a entrar como en esa energía, por así decirlo, económica, porque si no, para mí era como le estoy poniendo un precio a mi vida. Esa ha sido como una de mis grandes heridas en el tema del emprendimiento, e incluso que se va manifestando ahora, porque cuando estoy tratando de buscar esa ayuda, ¿no?, para el tema del emprendimiento, porque hay cosas que no sé, yo estudié enfermería, pero no estudié empresariales, no estudié finanzas, aunque este último año sí que me metí de lleno a estudiar bastante el tema de finanzas. Sobre todo, pues no podía permitirme formaciones, pues me compré 5, 7 u 8 libros y a leerme a los grandes maestros, ¿no?, del mundo financiero. Y cuando estoy con este tránsito final del libro, ¿no?, de ponerle un precio que para mí es muy simbólico, porque al final es un intercambio de energía, no es tanto el precio como tal, el número, es caro o es barato, ¿no? Al final es el valor que hay detrás de esos precios, ¿no? Es como yo digo, ¿por qué tú vas al supermercado a comprar unas galletas y no le dices al supermercado: oye, mira, que antes de llevarme las galletas quiero probarla, a ver si me gusta o no? No, tú te compras las galletas, luego le das un bocado en tu casa y dices: ¿me gusta o no me gusta? Pero ya has hecho esa inversión económica, ¿no? ¿Qué pasa? Que con todo el tema de los libros también, el conocimiento que está hoy día muy en auge, con el tema de las redes sociales, el mundo digital, ¿no?, más allá de la inteligencia artificial, que muchas veces ahora se ha vuelto el conocimiento de las personas, es usarlo desde un lugar más práctico. Es como si de repente yo he escrito un libro y he querido conseguir una autoridad, como le llaman ahora en el mundo, por escribir un libro, y es como, no, mi libro no nace por querer ser alguien en el mundo. Mi libro nace porque yo he escrito un montón de palabras, un montón de días, de meses y de años, volviéndose la escritura mi medicina, para ser alguien en mi mundo. Porque cuando asesinaron a mi hermano, yo dejé de ser alguien en mi mundo, desaparecí, me consumí por el dolor, por la pena,
por la tristeza, incluso por la injusticia, porque era injusto que alguien le quitara la vida a alguien. Ya incluso como enfermera en muchas ocasiones he visto lo injusto que es que alguien muera joven o las enfermedades, que son injusticias, pero no hay mayor injusticia que un ser sin ser humano le quite la vida a alguien. Y hoy en día con el tema de la guerra de Gaza yo no veo noticias, sí que me vienen píldoras pues a través de Instagram, redes sociales, ¿no? YouTube, porque eso es una realidad de una persona que de repente decide lanzar bombas, pero esa persona vive en calma y ahí es como, wow, pero ¿cuál es el impacto real que está sufriendo la gente de Gaza? No es solo que les falte comida, es que no tienen apoyo, no tienen sostén, más allá de que nosotros desde otros lugares podamos hacer visible lo que está ocurriendo, es ese conocimiento, pero a la hora de la acción ellos se siguen sintiendo sin vida y por mucho que haya personas que intenten ayudarlas desde allí, el apoyo psicológico que necesitan emocional es gigante. Y nosotros vemos en la televisión, en películas, en series, muertes a diario. Yo decía, vale, incluso ahora, ¿no? Es como tú ves en una película, es que no veo películas donde hay asesinatos ni muerte porque me despierta una revolución emocional gigante en el plexo solar de peligro y de, es que eso es mi historia, ¿no? Y al final ver tu historia, aunque sea a través de una pantalla, es mucho que digerir, ¿no? Entonces, al final yo he ido buscando mis espacios, mi cuidado, ¿no? Cuando tú ves una película y asesinan a alguien es como, vale, hay un muerto y ya está. ¿Se acabó? No hay un lado de detrás de lo que es la realidad de esa familia, porque incluso esas familias a los minutos salen sonriendo y no ha pasado un tiempo. Entonces, eso que vamos viendo parece que es algo real, pero es una película, es ciencia ficción. Sin embargo, en el día a día hay muchas cosas que ocurren que no son ficción y que les pueden pasar a un vecino, a un amigo, a alguien conocido, a un desconocido, incluso lo que está pasando, ¿no? en Gaza, de la vida es un derecho de nacimiento y es que nadie tendría que tener el derecho a atentar contra la vida y me da igual que sea un poder político, que sea un interés de conflicto, porque ahí donde es donde entra el ego. Yo no sé, porque cuando murió mi hermano al final en el juicio que yo fui presencial, el ser no humano que le quitó la vida se declaró culpable y dijo que estaba bajo, que no se acuerda de lo que hacía, ¿no? Que estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas. A mí eso no me sirvió de nada, no me dio consuelo, no me dio paz, sobre todo no me dio paz, porque más allá de las guerras que se libran externamente, la guerra que se libra internamente es abismal, es como adentrarte en un vacío del alma. Y esa connotación de vacío del alma es algo que se vive ahora mucho con el tema de la comunicación, las noticias, ¿no? Es como nosotros damos información, damos información, damos información, pero ¿dónde está el valor de esa información? Para mí estos días leyendo mi libro, decir, Lourdes, pero ¿quieres mostrar esto al mundo? Y no hay ego, hay alma y decir sí, porque yo no sé a cuántas personas les pueda ayudar, porque yo no busco la validación del mundo, yo no busco que la gente me crea o yo no busco unas palabras que puedan captar a mucha gente, ¿no? Con el tema de, no sé, a mi hermano en su momento la noticia que pusieron fue el chiquitín no tiró la toalla. El chiquitín es como le llamaban de forma cariñosa a mi madre de pequeño y al final sus amigos y demás pues lo empezaron a llamar el chiquitín, aunque no tenía nada de chiquitín. Pero ese noticiario, ese eslogan, ¿no? de noticia, el chiquitín no tiró la toalla. ¿Pero qué toalla iba a tirar? Si no hubo ni siquiera, no fue un combate de boxeo, fue simplemente él estar en pie, ponerse delante de una persona para salvarle la vida y le llovieron unas balas. O sea, no hubo defensa, no hubo ni siquiera una posibilidad de defensa, un cuerpo a cuerpo, no lo sé. Entonces,
Muchas veces lo que se comparte en redes sociales es como ese morbo, y para mí estar fuera de las redes sociales y no contar mi historia es como no quiero que la gente me conozca desde esa connotación, porque no hay morbo detrás de esto. Hay una realidad que me ha consumido durante muchos años y a los que a día de hoy, gracias a todo lo que he sanado, a todo lo que he escrito, a todo lo que he hablado, he podido sanarlo y he podido integrarlo y hablar desde la calma hoy aquí en un móvil de lo que me ocurrió, y encima es en pinceladas, porque aunque quiera contarte la historia entera, hay una parte de mí que se va, ¿no? Incluso pues mi historia ya está escrita, mi pasado está escrito, como dije en un momento, y no en el libro que voy a sacar ahora, sino en una autobiografía que me llevó 3 años escribir, lleva ya 1 año terminada y guardada esperando su momento para compartirla, porque al final lo que realmente sana es la realidad, es ver la realidad que está ocurriendo y no la que te cuentan o la que te hacen creer, sino la realidad de quien ha transitado por ahí. Una vez cuando estuve viviendo en Filipinas conocí a un sanador que a mí me llegó al alma. Él trabajaba a nivel físico, el cuerpo, ¿no? Nosotros hablábamos en inglés y él se volvió mi maestro. Cuando el aprendiz está lista, el maestro llega, ¿no? Pues a mí en ese momento me llegó mi maestro, de poder comprender a un nivel científico, pero no desde la ciencia, sino al final ancestral, el cuerpo, la medicina del cuerpo, que ellos también tenían mucha connotación de la medicina china. Y me acuerdo un día de haber estado hablando, de despertárseme esos días también como muchas emociones al ir trabajando el cuerpo, sobre todo los flashbacks, las memorias de mis células volviéndose imágenes. Y me acuerdo que yo estaba, pues no me acuerdo si fue llorando o estábamos hablando de cuán vacío es, ¿no? Ahora mismo el tema de las relaciones sociales, pero estábamos hablando en el 2018, antes incluso de la pandemia, antes incluso de que el mundo digital haya tenido esa revolución, ¿no? Que es por un lado súper mágico en el sentido de poder conectar con tantas personas aunque estén lejos. Sin embargo, no quita que esto es una pantalla, que necesitamos ser escuchados, que necesitamos ser abrazados, que necesitamos presencia cuando no hay palabras que consuelen. Y esto viene a que él me decía: Lourdes, es que la gran enfermedad occidental de donde tú vives es el vacío del alma. Y era como el vacío del alma, y dice sí, porque no habría tantos psicólogos ni tantos terapeutas si tuvierais a personas y amigos con los que poder hablar. Y era cierto, al final a veces hay pocas personas con las que realmente puedes abrirte desde el alma, ¿no? Con esa desnudez del alma que a mí me gusta decir, como ese encuentro que yo he tenido conmigo misma a través de mis escritos, porque ahí yo me desnudo en el alma, ¿no? Que es mostrarte de forma auténtica. Incluso últimamente hay personas que me dicen: wow, Lourdes, tu vulnerabilidad es valiosa, ¿no? En los momentos pues que me permito ser vulnerable. Y es que la vulnerabilidad, ya lo comenté en otros vídeos, es un don. Y cuando hablamos de valor, el valor no es el precio económico, porque la vida puede llegar a tener un precio, y creerme, nada ni nadie debería ponerle precio a una vida. Ni siquiera nada ni nadie, más bien nadie, tiene el derecho de quitarle la vida a otro ser humano, porque no estás quitando una vida, estás quitando muchas. Y es que nadie tiene que tener el derecho de impactar ante otra vida. Y ahí es donde hay muchísimo vacío del alma, porque yo cuando estuve en el juicio de mi hermano lo que vi fue un ser sin alma, la deshumanización. Y aunque dijera lo siento, no sabía lo que hacía, al final la inconsciencia, el no saber lo que haces, es lo que más daño puede hacer a una persona, incluso más que un acto, porque realmente la conciencia es la que brinda el respeto, el cuidado y el valor que todos merecemos solo por vivir. Y para mí eso es mi libro, es haber encontrado mi propio cuidado, mi propio respeto, mi propio valor
esos valores que yo no me reconocía, que yo no veía durante muchos años y que el año pasado me confronté con mi realidad de Lourdes, ¿por qué no tienes valores? Porque en mi vida muchas situaciones han quebrantado esos valores. No se me ha respetado, no se me ha cuidado y no se me ha valorado. No desde un lugar consciente, pero sí desde un lugar inconsciente que ha dejado huella e impactado mi vida desde lugares inimaginables. Entonces, cuando estaba leyendo mi libro, lo difícil de la escritura a nivel terapéutico es leer una y otra vez tu historia para darle ese contexto. Porque eso es la parte de mostrarlo al mundo. Yo podría haber escrito eso, muchas otras cosas que tengo escritas y no compartirlas. Sin embargo, el compartir es lo que hace conectar a otras personas y que esas personas también puedan sanar. Muchas veces me dice Lourdes, es que me das mucha inspiración para transitar procesos, desafíos y demás. Y al final es que necesitamos conocer otras realidades que nos hagan un shift de mente de, vale, podemos salir de donde estamos. Incluso una guerra se podría parar si el detonante estrella, que es un ser que no es humano, sin alma, está dando unas órdenes, pero él no las ejecuta. Él no es el que va al campo de guerra. Solo queda en la palabra. Entonces, en la palabra hay muchísimo valor. Para mí es como yo digo, no voy a librar una batalla con gritos, no voy a salir nunca a una calle con pancartas a una manifestación. Esa no es la forma que yo tengo de luchar. Y estoy cansada de luchar, pero es que he descubierto que mi mayor arma es la palabra, porque aportando valor a través de la palabra puedes llegar a muchas personas y puedes hacer que el mundo cambie. Y ya la semana que viene os hablaré sobre el libro porque la semana que viene ya estará disponible a la venta y os contaré también realmente el final, el fundamento, la base de ese libro. Sin embargo, eso va para otro podcast porque no quiero alargarme mucho y también hablar de esto así me despierta sensaciones en el cuerpo, aunque estoy presente y es algo que siento que he estado entrenándome, ¿no? A través de mis cuadernos, buscando mis propias palabras, buscando mis propias realidades para poder convertirlas también en una realidad para el mundo desde un lugar de conciencia, de conocimiento, de joder, ¿cuáles son tus valores? ¿Te lo habías preguntado alguna vez? Porque no es solo la libertad, que también es un valor muy preciado, pero es que la vida en sí, el poder vivirla libremente, desde el cuidado y el respeto y el valor que todos merecemos, para mí eso es una bendición. Y con esto voy a despedirme de vosotros, os voy a mandar un súper abrazo lleno de todos aquellos valores que necesites volver a reencontrarte en tu vida y nos vemos la semana que viene contándote sobre el libro y sobre cómo lo puedes conseguir y sobre todo que sepas de dónde nace esa obra de arte que estoy a punto de lanzar al mundo, que trasciende incluso a mi persona y a mi historia. De nuevo, un abrazo y nos vemos la semana que viene.